de desearos un feliz año también a todos vosotros. Sin más, vamos a pasar ya a la meditación de esta mañana. Realmente, el texto base está en Génesis 24. Pero es que son 70 versículos. Y cuando acabemos de leerlo, pues ya no tenemos que ir. Así que he preferido leer estas 3 citas porque marcan el camino en que vamos a seguir esta mañana. Normalmente, cuando pensamos en la voluntad de Dios, solemos hacerlo dentro del contexto de nuestras vidas individuales, de nuestras vidas personales, con problemas específicos. Buscamos su voluntad sin saber qué decisiones tomar en muchas veces. Y también en muchas veces nos sentimos un poco frustrados cuando no vemos una dirección clara por parte de Dios. ¿Quién de vosotros puede decir que nunca se ha sentido frustrado cuando ha buscado la voluntad de Dios? Yo sí. Y supongo que también vosotros. Mirad, el cántico que hemos cantado, el segundo, habla de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios está totalmente ligada al cumplimiento de su voluntad. Dios ha cumplido siempre su voluntad. La sigue cumpliendo y la seguirá cumpliendo. ¿Conocéis la promesa que Dios le hizo a Abraham? En la promesa que Dios le hizo a Abraham hay 3 elementos fundamentales. Primero, una descendencia. Segundo, una tierra. Y tercero, que sería de bendición para todas las naciones de la tierra. Pues esta última es la que nos afecta más directamente a todos nosotros como creyentes en Cristo, porque tiene que ver con nuestra salvación. En tiempo de los patriarcas, la salvación del mundo dependía, humanamente hablando, de la descendencia de Abraham. Y comenzó a cumplirse precisamente con el nacimiento milagroso de Isaac. Así pues, en el capítulo 24 nos encontramos ya con un Abraham viejo y consciente de la promesa de Dios, vio la necesidad de buscar una mujer a su hijo. Por eso no dudó en preparar un viaje junto con su criado para que él fuera a la tierra de su parentela a buscar una mujer. Sin embargo, detrás del factor humano que estaba entre los preparativos que Abraham y el criado hicieron, está la mano de Dios que, como veremos, estaba obrando en todos los detalles para que al final fuera Rebeca la que estuviera en la tienda de Isaac. Y eso lo reconoció el criado en el versículo 17 del capítulo 24. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: «Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro». 17. ¿Sí? Me he confundido. Bueno, sí, sigue. 18. No, sigue con el 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: «Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro». Vale. Realmente es que el criado considera que Dios le ha guiado hasta llegar a la tierra de Rebeca. Ahí me he confundido en la cita. También el padre y el hermano de Rebeca, Betuel y Labán, aceptaron que Dios estaba detrás de todos los caminos que el criado había hecho. Así pues, en el versículo 51 dice: «He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová». Ahí sí ha acertado. Mira, la Biblia es un libro de historia, pero realmente son 2 historias las que hay en la Biblia. Por un lado está la historia humana de los personajes que aparecen en ella, desde Génesis hasta el final. Pero por otro lado está la historia de la salvación que Dios preparó desde el principio de los tiempos. Y Dios ha estado dirigiendo las acciones humanas, tanto en creyentes como no creyentes, conscientemente e inconscientemente. Fijaros, supongo que todos conocemos de una princesa egipcia que un día bajó a bañarse al río.
Hombre, en Egipto no era normal bañarse en el río con el calor que hace allí. Sin embargo, allí se encontró con un niño que después sería un hombre muy importante en la historia de la salvación. Otro ejemplo. Conocemos también a una viuda moabita llamada, ¿cómo se llamaba? Ruth, que por una desgracia personal tuvieron que ir con su suegra, tuvo que volver a Israel, y allí, por casualidad, fue a espigar en el campo de un señor que luego se casaría con ella. De ese matrimonio, descendientes, hubo dos personajes muy importantes. Uno fue el rey David. ¿Y el otro? Jesús. Personajes importantes en la historia de la salvación. Conocemos también a un rey o un emperador, porque entonces era un imperio, que se llamaba Asuero. Claro, con las preocupaciones propias de un imperio, al hombre de una noche se le fue el sueño. Y leyendo las crónicas de su reinado, se enteró de que un hombre le salvó de un complot para matarlo. Me estoy refiriendo a la historia de Esther. Si veis, en el plano humano, son historias normales. Que una reina baje a bañarse en el río, pues normal. Que una viuda, amparada en la ley que existía en Israel, se casara con un hombre, pues es normal, eso pasaba constantemente. Y que a un rey poderoso se le fuera el sueño por las preocupaciones de su reinado, muy frecuentes. Sin embargo, Dios estaba obrando en la vida de estos personajes. ¿Eran conscientes ellos de que Dios estaba obrando en sus vidas? ¿No? Lo mismo se puede decir de Rebeca. Rebeca cogió un día su cántaro y se fue a la fuente a por agua. Lo hacía todos los días, porque esa era la labor de las mujeres. Y allí habló con un señor que le pidió agua. Le podía haber pedido otra agua a otro señor o podía haber hablado con otra persona. Sin embargo, no fue así. Tanto el criado de Abraham como Rebeca estaban siendo instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. La última vez que os hablé a vosotros, estuvimos tratando el tema de la voluntad de Dios en la vida de sus hijos. Y lo hicimos centrándonos en la vida de Jonatán y de Saúl. Y vimos cómo Jonatán tenía un criterio mucho más claro de la voluntad de Dios que Saúl. Siempre se ha dicho que un buen ejemplo vale más que 1000 palabras. Yo no sé si es un refrán ya antiguo y vosotros no lo conocéis, pero vamos, es una cosa que siempre se ha dicho, por lo menos en mis tiempos. Y por hoy vamos a ver el ejemplo de cómo Isaac y Rebeca llegaron a ser un matrimonio dentro del plan de Dios de salvación. Mira, las cualidades que vamos a ver en los personajes de esta historia, que son Abraham, su criado, Rebeca e Isaac, presentan cualidades espirituales que le proporcionaron la posibilidad de vivir en la voluntad de Dios. Y aunque hace ya muchos miles de años de aquella historia, esas cualidades espirituales también las debemos tener nosotros. Son fe, obediencia, humildad y sabiduría. Y vamos a ver estas 4 cualidades en estos personajes. Y he dicho antes, vivir en la voluntad de Dios. No es que queramos conocer la voluntad de Dios en un acto puntual de nuestras vidas. Señor, yo quiero comprarme un coche, indícame tú qué coche quiero. Entonces nos vamos a la Biblia y encontramos que el Señor nos dice que queremos un SEA o un Citroën o lo que sea. ¿Es así? No es así, ¿verdad que no? Vamos a ver la fe de estos personajes. Empezamos con la fe de Abraham. Todos conocemos la fe de Abraham, ¿verdad? En el capítulo 11 de Hebreos, precisamente es el personaje que el autor dedica más tiempo, más versículos. O sea que es el campeón de la fe.
Pero no solamente en Hebreos se nos habla de la fe de Abraham, también se nos habla en Romanos 4. El apóstol Pablo nos habla de la fe de Abraham. Y en el texto de hoy es en el versículo 7 del capítulo 24, donde se nos habla de la fe de Abraham. Vamos a ver dónde lo podemos encontrar. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Cómo podemos ver en este texto la fe de Abraham? ¿En qué frase? Él enviará su ángel delante de ti. Son palabras de fe. Abraham creía en la promesa de Dios y sabía que él a su tiempo la cumpliría. El criado también fue un hombre de fe. Lo vemos en sus dos oraciones. Él hace dos oraciones. La primera son los versículos 12 y 14 y la vamos a obviar porque me interesa más la segunda oración, que es de los versículos 26 y 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. El criado también tenía fe. Sabía que Dios había preparado el viaje y sabía que Dios le había llevado allí. No había sido él, había sido el Señor. ¿Y Rebeca? ¿Cómo podemos apreciar la fe de Rebeca? Versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Mirad, Rebeca no conocía a Abraham, ni conocía al criado, ni conocía a Isaac. No sabía si era alto o bajo, feo o guapo, joven o viejo. No sabía nada de él. Sin embargo, sin dudarlo, dijo: sí, iré. ¿Y por qué creyó Rebeca que era la voluntad de Dios? Pues creyó gracias al comentario del criado cuando dijo que el Señor le había llevado hasta allí. Y lo mismo podemos decir de Isaac. Isaac aceptó a Rebeca como mujer gracias al relato del criado. Es decir, que los cuatro hicieron gala de tener fe en Dios. Otra cualidad, la obediencia. Abraham nos muestra en este episodio que la obediencia tiene su razón de ser en la fe, en la seguridad de que él va a cumplir lo que él ha prometido, que él va a cumplir su promesa, que él va a cumplir su voluntad. Mirad, la fe no es una actividad puramente intelectual. El capítulo 24 de Génesis nos enseña que la fe implica obediencia y la obediencia implica acción. Sin acción no hay obediencia y sin obediencia no hay fe. Fijaros, vamos a leer el versículo 3 y 4 de Génesis 24. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham creyó en la promesa del Señor. Por eso mandó a su criado a la tierra de su parentela. Abraham podía haber casado a su hijo con una mujer cananea. Era un hombre muy rico y seguro que todas las familias cananeas que habitaban por allí estarían contentas de emparentar con Abraham. Sin embargo, Abraham se enfrentó a un viaje, o enfrentó al criado a un viaje largo y peligroso, porque sabía que tenía que obedecer lo que Dios le había dicho. Hay una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta. Sabemos que Abraham era un hombre de fe, ¿verdad? Pero también hay algo aquí en este relato que nos ayuda a entender un poco el tema de la fidelidad de Dios.
porque Abraham ya conocía la fidelidad de Dios por el nacimiento de su hijo. Y en función de ese conocimiento, él sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Y eso es algo que también nos afecta a todos nosotros. ¿Tenemos promesas de Dios? ¿Las ha cumplido? ¿Las ha cumplido o no las cumple? Pues la mayor parte de las promesas están cumplidas. Fundamentalmente, ¿en quién? En su Hijo. Con más razón tenemos para tener fe y con más razón tenemos para obedecer a lo que el Señor quiere que hagamos. Fijaros, es un mandamiento, no es una exhortación ni un consejo. Juan 14:15, son palabras de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué os dicen estas palabras? Porque nuestro máximo objetivo es la obediencia. En el momento en que tenemos otros objetivos en la vida, en el momento en que tenemos otras prioridades en la vida, no estamos en la voluntad de Dios. Y es que una fe inactiva, estancada, una fe puramente intelectual que no asume decisiones, no es una fe. Está muerta, como afirma la Epístola de Santiago. Todos conocemos el texto de la Epístola de Santiago, ¿verdad? Dice, el que tiene fe y no tiene obras, está completamente muerta la fe. No existe esa fe. Hay otra cosa en la que también Abraham obedeció, y es la exigencia de que el criado trajera la mujer a Canaán, no que Isaac fuera a vivir allí con la mujer. Versículos 5 y 6 del capítulo 24. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Es la obediencia que lleva a la acción. Igual pasa con el criado. El criado, cuando Abraham le dice que tiene que viajar, no argumentó los problemas de un viaje en aquel tiempo. Entre lo que es Israel hoy día, que es donde vivía Abraham, a lo que él era su tierra, que es cerca del Golfo Pérsico, hay como 1.500 kilómetros, más o menos, no los he medido. 1.500 kilómetros sin avión, sin trenes de alta velocidad. ¿Sabéis entonces cuál era el ave de entonces? Los camellos. Eran las personas que eran más pudientes podían permitirse tener camellos. Los demás o andaban en burro o iban andando. ¿Cuánto tiempo tardaría el criado en llegar a la tierra de Abraham en un camello? Pues yo le he calculado pensando que un camello puede andar de 25 a 30 kilómetros diarios. Imaginaos hasta llegar a 1.500 kilómetros. Es decir, un viaje que sobrepasa los 2 meses. Con sus peligros de bandidos, con muchos problemas, con muchas incertidumbres. Sin embargo, el criado enseguida fue. Y una vez allí, cuando estuvo seguro de que Rebeca era la mujer elegida por Dios para ser la esposa de Isaac, quiso emprender otra vez enseguida la vuelta. ¿Sabéis la prueba que él puso para elegir a Rebeca? Él, cuando llegó a la fuente de donde la gente de aquellos alrededores iban a por el agua, oró al Señor y le dijo, Señor, si la mujer a que yo le pida agua me diera de beber agua y también me viera dar de beber a los camellos, esa sería la mujer para Isaac. Y Rebeca le ofreció el agua. Y no solamente le ofreció el agua, sino que también se ofreció a darle de beber a los camellos. Y no era una broma darle de beber a un camello. Un camello se puede zampar 100 litros de agua en una sentada. Así que si llevaban varios camellos, imaginaros con un cántaro hasta que sacó agua. Así que una vez que él estuvo seguro de que Rebeca era la mujer, fue a su casa, a la casa de sus padres, y
les pidió en matrimonio para Isaac. Y ellos aceptaron, pero le dijeron una cosa, versículos 55 al 58. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que vaya a mi señor. Y ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Es decir, el criado no aceptó la sugerencia de la madre y quiso salir corriendo en un acto de obediencia. Y Rebeca también aceptó irse con el criado. Así pues, la experiencia de estos personajes nos muestran que la fe da lugar a la obediencia y la obediencia a la acción. Otra cualidad que vemos en estos personajes, fundamentalmente en Abraham y en el criado, la humildad. Esta cualidad es la que más me ha llamado la atención, más me ha sorprendido. Vamos a ver si a vosotros también os pasa lo mismo. Versículo 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Es decir, Abraham le dice que vaya a su parentela, a donde vivía su familia, y trajera a su mujer y dice: el ángel del Señor irá contigo. Y ahora le dice: bueno, si la mujer no quiere venir contigo, ¿cómo entendéis esa frase? Mucha gente la puede entender como incredulidad. ¿No estaba seguro él de la fe? ¿No era un hombre de fe? ¿No creía firmemente en las promesas de Dios? ¿Cómo podía admitir la posibilidad del error al considerar la voluntad de Dios? Pues la posibilidad de que estemos equivocados a la hora de discernir la voluntad de Dios es real. No somos infalibles. Conocemos sus promesas, sí. Abraham también conocía la promesa, pero no sabemos cómo ni cuándo Dios va a cumplirla. ¿Cuándo supo Abraham que Rebeca era la mujer elegida por Dios para Isaac? Abraham llamó al criado y le dijo: mira, vas a ir allí a la casa de mis parientes Betuel, tiene una hija que se llama Rebeca. Bien, pues esa hija es la mujer elegida por Dios para mi hijo. Trátela, porque es la mujer elegida. ¿Le dijo eso? Mirad, cuando Abraham le dijo: el Señor enviará su ángel delante de ti, estaba teniendo una expresión de fe. Pero por otro lado le dijo: si la mujer no quiere venir contigo, ¿se contradicen? ¿No? Es una expresión de humildad. Es reconocer que podemos estar equivocados a la hora de discernir la voluntad de Dios. Igual pasa con el criado. Fijaros, el 49, versículo 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. ¿No estaba seguro el criado de que Rebeca era la mujer del Señor, que el Señor había elegido? ¿No había sido Rebeca la que le dio de beber a sus camellos? ¿Por qué dice: y si no? ¿Una expresión de incredulidad? No, una expresión de humildad, reconociendo que podía estar equivocado a la hora de discernir la voluntad de Dios. Él sabía que Dios iba a cumplir su voluntad, y si Rebeca no quería irse con él, es porque Rebeca no era la mujer elegida por Dios. Ya buscaría a Dios la persona elegida. Hacer la voluntad de Dios es dar un paso de fe, a priori, sin saber cómo ni cuándo. Pero ¿no pueden acusarme de falta de fe si digo no conocer la voluntad de Dios? Yo conozco la voluntad de Dios en cuanto a su promesa, pero no sé el cuánto y el cómo.
Y en el momento en que yo no digo que ni cuándo ni cómo, que digo que no sé ni cuándo ni cómo, me pueden acusar de falta de fe. Yo creo que todo lo contrario. Esta forma de pensar es una expresión de fe. ¿Fe en qué? Pues fe en un Dios soberano. Porque el reconocimiento de una posible equivocación a la hora de discernir la voluntad de Dios muestra precisamente nuestra dependencia de Él. La fe sin humildad no es fe en Dios. ¿Es fe en quién? En uno mismo. El cuarto principio. Bueno, ya hemos visto fe, obediencia, humildad, sabiduría. Hay un texto en Proverbios que todos conocéis, ¿verdad? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la sabiduría de Dios no es cultura. Yo puedo ser el hombre más culto de toda la tierra y no tener la sabiduría de Dios. Mirad, todos los consejos de orden práctico que encontramos en Proverbios, y son un mogollón, como dicen los chavales ahora, se basan precisamente en el temor del Señor. Y esta sabiduría práctica para hacer la voluntad de Dios la podemos observar en los personajes de la historia, de esta historia, porque ellos temían al Señor, actuaron con fe, con obediencia y con humildad. Precisamente las características que representan lo esencial de la sabiduría en su plano bíblico, es decir, el temor de Dios. Y esta es la base en la que se sustenta una verdadera sabiduría de orden práctico. Así pues, tenemos 4 cualidades si queremos vivir en la voluntad de Dios. Hemos dicho que era fe, obediencia y sabiduría. Vamos a terminar. La garganta es que no me da mucho más. La Biblia siempre nos presenta el tema de la voluntad de Dios y de su dirección en la vida de los creyentes dentro del contexto de su plan redentor. Siempre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Espíritu Santo nos ha revelado etapa tras etapa o capítulo tras capítulo el plan de salvación que Dios diseñó para la humanidad desde el principio de los tiempos. Y si buscamos la voluntad de Dios en la Biblia, en un contexto estrictamente particular, individual, de cada creyente y completamente ajeno al plan redentor de Dios, pues entonces pasará lo que hemos dicho al principio. Nos sentiremos frustrados porque muchas veces no tendremos una respuesta clara. Solo podremos conocer el plan de Dios para nuestras vidas si actuamos como los protagonistas de esta historia. Isaac, Rebeca, Abraham y el criado. Ellos trabajaron en el plano humano, pero Dios estuvo trabajando en el plano divino. Sin embargo, el plan redentor de Dios no acabó con el matrimonio de Isaac y de Rebeca. Siguió cumpliéndose a lo largo de los siglos hasta llegar a Cristo y seguirá cumpliéndose hasta que Cristo vuelva a por su iglesia. Por lo tanto, es necesario seguir el ejemplo de estos 4 personajes, no olvidando que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Sin embargo, como creyentes y como humanos, hay momentos en los que tenemos miedo a tomar decisiones por si nos equivocamos, por si nos desviamos de su voluntad, de la voluntad de Dios. Sin embargo, si nuestra fe va acompañada de obediencia, de humildad y de sabiduría, esa sabiduría práctica que nos da el temor del Señor, podemos confiar plenamente en el Señor. Lo hizo en el pasado y lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Hay un texto que tendríamos que unirlo a los 3 primeros que hemos leído. Siempre que pensemos en la voluntad de Dios, deberíamos tenerlos presentes. Es Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
El temor de Dios quita al creyente el temor a la equivocación. Ese temor que muchas veces nos impide actuar. Porque Él hará derechas nuestras veredas. Es decir, cumplirá siempre su voluntad, incluso valiéndose de nuestros errores. Por eso podemos tomar decisiones sin temor, confiando en la soberanía de Dios. Y tenemos un montón de ejemplos en la Biblia de cómo Dios, a través de un error, cumple su voluntad. Precisamente Isaac es un ejemplo. Isaac no obedeció a Dios cuando Dios le dijo que Jacob era el que iba a seguir la línea de la promesa. Sin embargo, él quiso bendecir a Esaú. Y lo habría hecho si no hubiera sido porque Rebeca también, con otro error, le engañó. José es otro ejemplo. ¿Cómo llegó José a ser virrey de Egipto? Porque se presentó ante el faraón y vio sus cualidades y lo puso directamente allí. José llegó a ser virrey de Egipto gracias a un tremendo error de los hermanos, por llamarlo error, porque podríamos llamarle otra cosa mucho más gorda. Abraham y su criado, Rebeca e Isaac, hicieron simplemente lo que les parecía conveniente para cumplir la voluntad de Dios, sin estar seguros de que lo estaban haciendo, admitiendo la posibilidad del error, pero valiéndose de la libertad como creyentes, tomaron sus decisiones. Una vez superado el temor, si es que lo hay, es preciso que consideremos racionalmente las opciones que tenemos abiertas. Es interesante que podamos pedir consejo a personas con más experiencia, pero en último término siempre somos nosotros los que tomamos decisiones y tenemos que analizar las distintas opciones que la vida nos presenta. A todos nos gustaría tener un hilo telefónico con Dios, ¿verdad? Decir, Señor, yo quiero que esto, ¿tú qué piensas? Hay personas que usan mucho la frase Dios me ha dicho, y está bien, si lo que Dios le ha dicho está en la palabra. Pero si no está en la palabra, lo que posiblemente están diciendo es yo quiero. La Biblia no apoya esta idea, ni la teología que la sustenta. Si obramos con fe, con obediencia, con humildad y con sabiduría, tendremos libertad para tomar las decisiones que creamos oportunas. Porque si nos equivocamos, Dios endereza nuestros caminos. ¿Quién de vosotros conoce el juego del ajedrez? Levantad la mano, haced el favor, porque quiero saber si hay que explicar algo o no hay que explicarlo. Es un juego muy interesante, aunque yo lo juego muy poquitas veces. Yo lo jugaba cuando estaba en la mili. Cuando nos aburríamos, había un señor que le gustaba mucho jugar al ajedrez y me buscaba. Me ganaba siempre, porque él sabía jugar y yo solamente sabía mover las fichas. Pero más o menos sabéis cómo es, ¿no? Son dos contrincantes con 16 fichas cada una, blancas y negras, que consiste en idear una estrategia que consiste en eliminar las fichas del contrario y llegar hasta el rey, y entonces ya se acabó la partida. Ha ganado el que se carga al rey del contrario. Pues es lo mismo. O sea, somos libres como un ajedrecista para idear cualquier estrategia en la vida. No tenemos limitaciones en ese sentido. Al revés que pensaban los fariseos en tiempos de Cristo, cuando tenían reglas totalmente detalladas para todos los pasos que tenían que ir dando. Nosotros no tenemos eso. Dios nos ha dado libertad. Ahora sí, tenemos una norma. Y al igual que el ajedrecista no puede saltarse a las reglas del ajedrez, a la tolera, nosotros tampoco podemos saltarnos a la tolera las reglas que el Señor nos ha dado. Estos 4 principios, fe, obediencia, humildad y sabiduría, permiten que nos expresemos con total libertad nuestra personalidad a la hora de tomar decisiones. También son principios que son absolutamente válidos para todos los creyentes. No hay ni un solo creyente que pueda decir que esos principios no son válidos para ellos. Hay un texto, y con esto ya quiero acabar, que si lo unimos a los 3 primeros que hemos leído y al otro que hemos leído de Proverbios 3,
Son 5 textos que debemos tener siempre en mente a la hora de pensar en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues con esa confianza tenemos que ponernos en sus manos. Que el Señor nos bendiga.